Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Unisofi. En esta ocasión nos acompaña y tenemos el agrado de recibir a la contadora Erika Fabiola Grant Cruz, quien es egresada del Instituto Politécnico Nacional con especialidad en el área fiscal. Muchas gracias por estar con nosotros, Fabiola. Adelante. Muchas gracias, Ulises. Pues bueno, como ya les dijo, mi nombre es Erika y en esta ocasión les voy a platicar sobre las personas físicas, aprovechando que la autoridad nos dio la oportunidad de presentar nuestra declaración anual a las personas físicas hasta el mes de mayo, exactamente el 30 de mayo. Y pues bueno, para quienes no hayan hecho todavía nada, creo que están a tiempo para presentarla como corresponde, sin que en el día de mañana tengan alguna sanción. De acuerdo. Pero además de las personas físicas, hay otro tipo de personas que sean consideradas por la autoridad obligadas para presentar este tipo de declaraciones. Para efectos del SAT, solo vemos dos personas físicas y morales. Las personas morales son las empresas, son entes que tienen una personalidad jurídica, por eso es que tienen un representante legal, pero son empresas. Es obligatorio que existan al mínimo 2 socios. Y las personas físicas, que somos nosotros, o sea, nosotros mismos, pero con la obligación ante la autoridad de presentar declaraciones. Entonces, solo existen dos, físicas y morales. Y en este caso, las físicas, pues somos todos nosotros de manera individual. Excelente. Y entonces nos vas a platicar sobre las personas físicas. Así es. Muy Entonces, bien. les voy a compartir en la pantalla una imagen para que les vaya haciendo, espero que les sea un poquito accesible la información. Y bueno, vamos a empezar. Las personas físicas adquieren un compromiso ineludible en cuanto a las obligaciones fiscales a partir del momento en que se registran ante el SAT. ¿Y quiénes son las personas físicas, como me preguntaba Ulises hace un momento? Pues según el sistema de administración tributario, que es el SAT, dice que todas las personas físicas son aquellas que generan ingresos dentro del país. Entonces somos todas las personas, ¿verdad? Y que además estén registrados ante el SAT, porque no todos estamos registrados. Y quienes estemos registrados, pues estamos obligados a declarar en algún momento. Por eso es que digo que son compromisos ineludibles. Son muchas las variantes por las que se genera algún tipo de ingreso en los diferentes regímenes que tiene la autoridad. Entre los más comunes encontramos a los asalariados, a las actividades empresariales o profesionales, que aunque son diferentes, pero la autoridad las unifica en un mismo régimen. El régimen de incorporación fiscal, que fue el que nació. Este régimen nació con el gobierno anterior. El de arrendamiento, el de la enajenación de bienes, y dentro de esta enajenación de bienes existe una modalidad que la autoridad ha especificado más a partir de las modificaciones de este año en cuanto a las personas que trabajan mediante plataformas, porque eso no existía antes, estas son cosas nuevas. Entonces, y que no estaban de alguna manera bien reguladas, aunque ya sabemos que, por ejemplo, hay una página donde uno compra y vende cosas, no recuerdo ahorita el nombre, pero eso ya existía desde hace mucho. Y había mucha gente que publicaba ahí sus anuncios de lo que quería vender, y otro se contactaba y compraba lo que le ofrecían, ¿no? De manera, a lo mejor, cosas de uso. Con todo lo de la pandemia,
que ahora sí que la tecnología nos obligó a adelantarnos a procesos que ya se veían venir, pero que de alguna manera iban ahí en un proceso lento. Y ahorita entonces todas las plataformas se nos vinieron encima. Y entonces, ¿qué hizo la ley? ¿Qué hizo la autoridad? Dijo, bueno, como no hay una reglamentación para que paguen los impuestos de manera correcta, desde el año pasado y implementaron nuevas reglas para que las personas que trabajan vía plataformas declaren como corresponde, como el que renta su casa, como el que trabaja por honorarios, ¿no? Y ese régimen entra dentro de la enajenación de bienes. Y así como eso, estamos obligados a declarar por todo lo que percibamos. O sea, si vendo mi carro, si vendo mi casa, si compro acciones de una empresa, si vendo los muebles de mi casa, si traspaso mi oficina, o sea, todo lo que me pueda generar ingreso, estoy obligado a declarárselo a la autoridad y pagar el impuesto que corresponda a ese ingreso. Ajá. Entonces, les voy a platicar un poquito sobre los asalariados. Los asalariados son los más sencillos. Somos las personas que trabajamos para un patrón y que el patrón está obligado a hacer una declaración anual de sueldos y salarios en donde le dice, ¿sabes qué? Tuve tantos empleados, ganaron tanto en el año, se les retuvo tanto y te lo pagué en su momento, porque las retenciones que nos hacen a los asalariados las paga la empresa se vuelve en una intermediaria entre nosotros contribuyentes de asalariados y la autoridad, y le tiene que pagar esas retenciones a la autoridad. Y al final hace un resumen, que es esa declaración anual que les comentaba, y entonces las personas físicas se quitan de encima esa obligación de presentar una declaración anual. Pero las personas físicas también tenemos el derecho de hacer deducciones personales. Como muchos de ustedes lo habrán escuchado, se refiere a las colegiaturas o al transporte o a los gastos médicos o a los gastos hospitalarios, los gastos funerarios, etcétera, ¿no? Que vienen muy específicos dentro de la ley y con ciertas limitantes. No es como que todo lo que yo gasté me lo va a deducir la autoridad. No, hay límites y hay porcentajes que tenemos que respetar. Entonces, si yo, por ejemplo, un caso muy constante en las personas y que por el cual a los asalariados les gusta hacer su declaración anual, es cuando tienen una casa a crédito, ya sea por Fobiste, por Infonavit o por alguna institución bancaria que tuvieron un préstamo para poder adquirir esa vivienda y entonces ahí se les cobran intereses. Eso parte, no todos, parte de esos intereses lo podemos hacer deducible y aún así la autoridad no siempre, porque todo va en función de montos, nos va a hacer deducible una parte. Y probablemente tengamos una devolución, pero probablemente no, porque la gente muchas veces les dice, no, es que si tú metes tu declaración anual y metes tu comprobante, la autoridad te va a regresar lo que pagaste de intereses. Eso es mentira, porque todo va en función a porcentajes y a los criterios también, obviamente, de la autoridad, ¿verdad? Que esos criterios normalmente no nos los publican. Entonces, es cuando las personas físicas les tienen que ir con su patrón a partir del mes de febrero y decirles, oye, yo quiero hacer mi declaración anual porque tengo gastos que deducir, para que ellos no los integren dentro de su declaración anual, les entreguen una constancia y con esa constancia ustedes se presentan con el contador de su confianza y hacen su declaración y cumplen con sus obligaciones. ¿Sí me siguen escuchando? Claro. Ah, ok. Claro, Es que aquí estamos. oí aquí raro.
Eso sería en cuanto a los asalariados. El régimen realmente no tiene gran ciencia y no es como que ellos están obligados a hacer declaración anual. Si ustedes no tienen nada que deducir, no se tienen que preocupar absolutamente por nada porque todo lo hace el patrón. Ahora, pero no quiere decir que no están dados de alta. Sí están dados de alta y sí tienen un RFC que va a ser si ustedes quieren realizar alguna otra actividad en algún momento, tienen que usar el mismo registro, no es como que se van a dar de alta otra vez, porque el generar una duplicidad de registros también nos ocasiona sanciones económicas ante la autoridad. Ahora, les voy a platicar sobre el RIF. El RIF, que es un régimen que nació en el gobierno anterior, es un régimen simplificado que ya existía, pero tenía otro nombre. Ajá. Entonces, ahora lo conocemos como el régimen de incorporación fiscal, como muchos lo oyen, el RIF. Y en este régimen pueden tributar personas que se dediquen a lo que sea, desde las plataformas, desde los Ubers, desde arrendamiento, venta y compra de cosas, a lo que ustedes vender en una tiendita, lo que ustedes quieran. Hay ciertas reglamentaciones, claro, como en todo, pero existe la posibilidad de que puedan tributar dentro de este régimen. Y este régimen, el beneficio que tiene es que declaran cada 2 meses y sus declaraciones son definitivas y tienen beneficios fiscales como que el primer año no pagan ICR y a partir del segundo año empiezan a pagar el 10% y después el 20% y así hasta llegar a 10 años para que paguen la cuota total que corresponde en cuanto a ese régimen, ¿no? Pueden hacer deducciones, tienen, todo va en, todas las deducciones, esa cuestión de las deducciones, en mi experiencia, me doy cuenta que la gente muchas veces no lo entiende y ojalá esto les ayude a entenderlo. Las deducciones que pueden hacer tienen que estar relacionadas con la actividad que desarrollan. Si yo me dedico a hacer pasteles y vendo pasteles, pues mis deducciones tienen que ir relacionadas con todo lo que implique hacer el pastel, desde mis pasajes, desde que si tengo empleados y les pago un salario, desde los materiales como es la harina, el polvo de hornear, no sé. Que si tuve que comprar un horno para poder hornear los pasteles, todo eso es deducible. Lo que no es deducible es, por ejemplo, la despensa, ¿no? Mucha gente quiere hacer deducible la despensa porque resulta que es que los pasteles los hacen desde su casa, pero eso no es deducible porque no compres la despensa no puedes hacer los pasteles, son cosas independientes. Entonces tenemos que aprender a entender nosotros y separar. ¿Por qué? Porque cuando yo llegue con el contador va a ser más fácil que le entregue mi información digerida porque él no adivina ni tiene bolita de cristal. Entonces, pero aquí lo importante es que sí, están obligados a declarar y de este régimen los siguientes que les voy a platicar, la mayoría están obligados al IVA y al ISR. Por así, de entrada. Salvo que la actividad que ustedes realicen esté exenta de IVA, pues no van a pagar IVA. Pero si es una actividad de las comunes, del común denominador, pues están obligados tanto IVA como a ISR. Y en cada una de sus declaraciones tendrán que presentar las dos declaraciones. Entonces, yo siempre les recomiendo que vayan con un contador de su confianza y que les digan, les cuenten la verdad, no se guarden cosas. ¿Por qué? Porque el contador les va a hacer la declaración en función a lo que ustedes les platiquen. Y si ustedes se guardan información, pues la declaración va a quedar incompleta. Y si en algún momento la autoridad
llega y les dice, oye, es que tú recibiste más ingreso del que declaraste, le vas a ir a reclamar al contador y él te va a decir, pero tú nada más me dijiste que ganabas dinero de esto, no me platicaste de lo demás, ¿verdad? Entonces sí es importante decirles eso porque eso he observado también en muchos contribuyentes que no le cuentan todas las cosas al contador y entonces a veces llega a haber más problemas, ¿no? Y les fincan responsabilidades. El otro régimen es el de arrendamiento. El de arrendamiento es muy sencillo también porque solamente se refiere a las personas que rentan casas, oficinas, espacios en general. Y aquí lo que creo que sí es, y están obligados al impuesto sobre la renta y al IVA, salvo que sea casa habitación. Solo casa habitación está exento de IVA, pero si son oficinas, si es un salón de fiestas, si son espacios para bodegas, cualquier otra cosa que no sea casa habitación, están obligados también al IVA. Y sus declaraciones son mensuales. Genere o no genere ingresos, tengo que presentar mi declaración, porque por eso tengo un compromiso, es una obligación fiscal. A la autoridad no le interesa si generaste o no ingresos, tienes que presentar tu declaración, aunque sean ceros, si le dices a la autoridad no gané nada. Bueno, está bien, pero ya cumpliste con tu obligación. El no hacerlo sí nos genera multas, que son las sanciones económicas de las que les hacía mención hace rato. Y para efecto de los de arrendamiento, este año hubo ciertas reformas a nivel legal en el que ahora hay que hacer una investigación de las personas a quienes les estamos rentando nuestra casa o nuestras oficinas o lo que estemos rentando, porque si estas personas se dedican a actos delictivos, somos responsables solidarios, porque es nuestra propiedad. Y entonces, si corremos el riesgo de que nos quiten nuestras propiedades y que el gobierno nos las pueda quitar con la mano en la cintura porque nosotros no hicimos una investigación y además no hicimos visitas domiciliarias de revisión, de inspección y bueno, una serie de situaciones que sería bueno que las personas que se dediquen a esto lo platiquen con un abogado para que tengan muy claro cuáles son los riesgos a los que ustedes están generando al momento de rentar su casa o el espacio que tengan, ¿no? Están obligados también a presentar declaración anual en el mes de abril, como es cada año, aunque este año fue la excepción. Y pues bueno, básicamente es eso. Y el régimen de empresarial y profesional, y aquí también aquí también vamos a incluir a los de enajenación. Que como hace rato les decía, las mentadas plataformas, ¿no? Como son los Ubers, como son los que reparten alimentos, como son Amazon, como son, no sé, mil y un plataformas que existen hoy en este momento. Las personas que hagan uso de esa plataforma para efectos de generar un ingreso, no para uso de consumo, no, para generar un ingreso. Yo voy a usar la plataforma X para vender productos de belleza. Bueno, lo puedes hacer, pero tienes que pagar impuestos por eso y tienes que estar registrado ante el SAT, porque si no te va a detectar la autoridad muy fácil. ¿Por qué te va a detectar? Pues porque todo eso se mueve el dinero mediante el sistema financiero. Entonces sí es importante que lo sepan. Y bueno, aquí estas personas, todos los que tributen en el régimen general empresarial, en el régimen empresarial o el de profesionistas, que son las personas que trabajan por honorarios, están obligados a presentar declaraciones mensuales.
y están obligados a presentar su declaración anual, igualmente de IVA e ISR. Muchas veces por la actividad que tenemos, a lo mejor fabrico yo dulces y los vendo. Y entonces ahora con todo este tema del azúcar, ya tengo un impuesto extra. Entonces tenemos que también incluirlo, no solamente es IVA y ISR. O sea, IVA y ISR son de cajón, nada más porque te registraste en el SAT. Pero sin embargo, hay otros impuestos que van a depender de la actividad a la que te dediques. ¿Qué tal que pongo una gasolinería? Ah, bueno, pues tengo que declarar el impuesto de las gasolinas, que no es IVA ni es ISR, es otro impuesto. Pero eso no quiere decir que me quitan IVA y ISR, ¿verdad? Entonces, tenemos por eso es importante tener muy claro en qué régimen nos encontramos y cuáles son nuestras obligaciones. Por ejemplo, las personas que venden su carro. Ejemplo, es que yo trabajo por honorarios. Soy profesionista y estoy en una empresa y trabajo por honorarios. Pero vendí mi carro. Bueno, estás obligado ahora a no solamente hacer tu contrato de compraventa, sino también estás obligado o sea, tienes que verificar que la persona a la que le estés vendiendo tu carro haga el cambio de propietario. Eso ya es una obligación, ya no es si quieres, tienes que hacerlo. Y dentro de todo ese papeleo que haces se reflejan montos. Como tú estás generando un ingreso porque vendiste un bien, como se diría fiscalmente, enajenaste un bien, entonces tienes que declarar por ese ingreso que percibiste. Entonces, a mis ingresos normales de honorarios les tengo que acumular los de la venta de mi auto, los de la venta de mi casa, los de la venta de, no sé, de lo que haya hecho. Entonces, lo acumulo y se presenta la declaración en función a esos ingresos. Por eso yo lo que más les recomendaría, y bueno, básicamente estos son los regímenes que más se manejan o donde el común denominador de la gente se encuentra. Y bueno, no sé si tengan alguna duda sobre cuándo tienen que declararlo y qué es lo que tienen que declarar. Pero lo que sí les recomiendo es que el día que se acerquen a un contador, lo primero que le tienen que llevar es su constancia de inscripción. ¿Por qué? Pues porque ahí dice en qué régimen están tributando y cuáles son sus obligaciones. ¿A qué estás obligado? Y si tú no lo haces, eso te va a generar sanciones. A lo mejor no te van a llegar ahorita o en un mes, pero sí en un periodo, cuando la autoridad hace sus revisiones y detecta ciertas cosas, dice, a ver tú, no me has cumplido con tus obligaciones y te voy a mandar un requerimiento. Primero manda invitaciones y si no hacemos caso a esas invitaciones, nos llegan requerimientos. Y si no hacemos caso a los requerimientos, nos llegan multas y nos llegan revisiones fiscales que llamamos auditorías, a las que ya no podemos hacer caso omiso, porque si hacemos caso omiso, la autoridad pues nos puede fincar es la responsabilidad y vamos a dar al tambo, ¿no? Como dirían, entonces no, puede terminar esto muy mal. Pero bueno, eso creo que es lo principal que tienen que llevar, su constancia, para que el contador sepa en qué régimen están y cuáles son sus obligaciones. Y ya él se encargará de decirles todo el proceso que hay que seguir para poder presentar su declaración. También es importante que sepan que tienen todas las declaraciones y pagos que se hacen a la autoridad, tienen un comprobante. Entonces, pídanle al contador que les entreguen esos comprobantes, porque me he topado en el caso de que muchos clientes dicen, no, pues es que el contador hacía mis declaraciones, pero el contador se murió o se desapareció del mapa, ya no he sabido de él, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues entonces
es importante que ustedes siempre pidan sus comprobantes. Ah, ya presentaste mi declaración bimestral o mi declaración mensual o mi declaración anual, entrégame mi comprobante. Ahora es muy fácil con la tecnología. Todas las declaraciones las podemos bajar del portal, todas, sin excepción. Las bajamos en formato PDF y las podemos guardar en nuestra computadora. Entonces, pídanle al contador que les mande su información para que ustedes tengan y hagan su expediente, aunque sea electrónico. Digo, los chavos de ahora, las nuevas generaciones, entenderán mejor esto de la parte tecnológica a veces hasta que yo, ¿verdad? Que a veces nos rebasa la tecnología. Pero bueno, esa es una de mis recomendaciones. Otra recomendación es que tramiten su contraseña. Esta contraseña es básica, porque yo no puedo hacer nada en el SAT si no tengo esa contraseña. Ah, es que no me acuerdo dónde dejé mi constancia o sea, el papel que me imprimió la autoridad, cuando me fui a dar de alta, no sé dónde lo dejé, no sé dónde quedó. Ah, bueno, si yo tengo una contraseña del SAT, yo puedo bajar esa contraseña en el portal del SAT, ni siquiera tengo que ir al SAT. Si yo quiero saber si mi contador presentó mis declaraciones, puedo consultarlo con mi contraseña. Si el contador no me lo quiere dar, yo me meto al portal y ahí puedo investigarlo, pero necesito esa contraseña. Si no la tengo, no puedo hacer nada. Estoy con una venda en los ojos. Entonces, yo se los recomiendo. Siempre tengan su contraseña y todos los trámites que hagan ante el SAT, háganse un expediente y guarden todo eso en un folder. A lo mejor no importa que estén en desorden. Cuando se lo lleven a un contador, él lo va a entender, pero que él sepa de dónde viene la historia, ¿no? Y otra de las recomendaciones que también les doy es que den de alta su buzón tributario. Este buzón tributario ya tiene varios años que está funcionando, pero pues la gente no hace caso. Y muchas veces uno como contador tampoco se los estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, tramítenlo. Eso también se hace desde el portal del SAT, no tienen que ir. La contraseña, quienes no la tengan, pueden tramitarla desde el portal del SAT. No tienen que ir al SAT, lo pueden hacer desde el portal. Esa aplicación no la liberó el SAT a partir de la pandemia. Entonces, y sigue vigente. Entonces, ustedes se pueden meter, tramitar su contraseña y también dar de alta su buzón fiscal. ¿Por qué es importante el buzón fiscal? Porque como la palabra lo dice, ahí nos va a llegar todos los correos de información que nos quiera dar el SAT. Si yo no presenté una declaración y el SAT me va a hacer una invitación, me va a llegar al buzón tributario. Si yo hice caso omiso de esas invitaciones, me va a llegar un requerimiento. Si yo hago caso omiso del requerimiento, me van a llegar las multas y me puede llegar una revisión fiscal. Pero ahora todo es vía electrónica a tu buzón fiscal. Si tú no tienes activo el buzón fiscal, no te vas a enterar de nada, pero eso no quiere decir o sea, como no me enteré, como diría la canción de Thalía, ¿no? Si no me enteré, no pasó. No, aquí no aplica. Si yo no me enteré, ese es mi problema. La autoridad dice que desde el momento en que se hace la entrega del correo electrónico al buzón tributario del contribuyente, la autoridad da por entendido que se dio por enterado. Aquí ya no hay excusa de que es que no estaba, es que no pude entrar a mi buzón. O sea, no hay pretexto que valga. Y la autoridad lo dejó muy claro en el Código Fiscal. Entonces, es por eso es la gran importancia de que tengan activo su buzón tributario y que lo consulten de vez en cuando, aunque sea ahí cada semana o cada mes, métanse al buzón tributario. Lo ideal es que lo hicieran diario, pero bueno, si no lo hacen de vez en cuando, aunque sea, métanse y revisen qué hay en su buzón tributario para que sepan. Por ejemplo, eres asalariado y metiste tu declaración y vas a tener una devolución. ¿Qué crees?
que si no tienes tu buzón tributario, no te vas a enterar si sí te van a hacer la devolución o no. Si te la hacen, pues vas a ver el dinero en tu cuenta. Pero si no te la hacen y te dicen, es que necesitamos tal situación para hacerle su devolución, y tú no revisas nunca el buzón tributario, pues nunca te va a llegar tu devolución porque no te enteraste. Y todo tiene un tiempo para expirar. Entonces, así como nos puede generar, no, más bien, el no estar al pendiente del buzón tributario nos genera complicaciones, nos genera situaciones desagradables que a nadie le gusta estar viviendo. Y bueno, pues ahora sí que la última que les voy a platicar es que a partir de este año, la autoridad dice que negocio que no genera ingresos no es negocio. O sea, si no tienes utilidades, pues entonces, ¿para qué tienes un negocio? Pero como la autoridad no te puede determinar si tu negocio es o no es negocio, nos puso una trampa y dijo, las personas que no presenten sus declaraciones en tiempo y forma no podrán facturar. ¿Y eso qué significa? Que te van a suspender tu firma electrónica y no vas a poder generar facturas. Si solo declaras pérdidas durante 1 año o 2 años consecutivos, te voy a suspender la firma. Porque pues tu negocio no da utilidades, no es negocio, mejor ciérralo y dedícate a otra cosa, ¿no? En pocas palabras, eso nos está diciendo la autoridad. Entonces, he ahí la importancia de que metan sus declaraciones, de que háganse antes de que vayan con el contador, háganse una lista y digan, a ver, ¿de qué estoy generando ingresos? ¿De dónde obtengo dinero? Y díganselo al contador. ¿Sabes qué? Yo obtengo dinero de esto y de esto y de esto y de esto. Pero yo solo estoy dado de alto en salarios, ¿eh? No, las demás cosas nunca las he declarado. Bueno, ya el contador con el que vayan se encargará de mencionarles sus riesgos y se encargará de decirles qué es lo que corresponde si es que lo van a declarar. Entonces, bueno, pues por mi parte es todo. Espero que les haya quedado un poquito claro. Si tienen algún tema en específico que quieran saber, pues bueno, pueden hacer sus comentarios ahí en el área de comentarios, y si quieren saber que les platiquemos de algún otro tema, pues igual y nos damos el tiempo y lo hacemos. No sé si tengan alguna duda, Ulises. Pues mira, Erika, es una plática muy interesante, sobre todo para las personas que no tienen mucho contacto con estas cuestiones de la operación del SAT ni cómo están dados de alta, ¿no? Simplemente los jóvenes cuando empiezan a trabajar, pues entran a una empresa, les empiezan a pagar y se olvidan, ¿no? Ni siquiera saben, ¿no? Que muchas veces ya tienen dado o hecho un registro en el padrón de contribuyentes. Así Y es. de lo que nos platicaste, es muy importante ubicar el régimen en el que nos encontramos, porque de ahí se derivan pues las obligaciones, como ya nos comentaste, ¿no? Las Así. obligaciones, pues es básicamente lo que tenemos que pagar al SAT por estar en una actividad que genera ingresos. Y algo que también se me hace muy, muy destacable es que para las declaraciones, nos comentas, ¿no? Bueno, tienes que ser honesto a la hora de decir cuáles son tus ingresos, tiene que ser con oportunidad para que no sean extemporáneas si tengas algún problema, algún requerimiento. Obviamente que no haya omisiones para que no sean, no vayas con una periodicidad de entregando todo bien el día que te falte, pues te lo van a pedir a final de cuentas, ¿no? Y si no estás enterado, no te pones a revisar tu buzón tributario, pues no vas a saber ni siquiera cuánto va a llegar una multa o un requerimiento, ¿no? Y Muchas bueno, veces ya tienen perdón que te interrumpa, sí, muchas no, veces ya tienen la auditoría encima.
y no se entera la gente, ¿no? Ya Sí, casi se los van a llevar a la cárcel y no saben ni por qué. Y a veces son por cosas tan simples que dejaste de hacer. sí, efectivamente. Y exactamente de ahí vendría verlo de manera integral, ¿no? Toda tu actividad económica, verla de manera integral. Y bueno, no es como acudir a un contador, es prevenir principalmente que tus operaciones y tu actividad esté dentro de lo que marca la ley para evitar cualquier otro problema, ¿no? Sí, yo la verdad sí les aconsejo eso. La autoridad en algún momento decía, presenta tu declaración, sobre todo a los de honorarios, arrendamiento, asalarios. No necesitas de un contador, métete a la plataforma del SAT y lo puedes hacer tú solito. Sí, yo no digo que no, a lo mejor el programita te lleva un poco de la mano, pero el programa no te dice qué cosas sí puedes hacer deducibles y qué cosas no. Y además el programa no te va a decir, ¿tienes ingresos de otra cosa? O sea, el programa es un programa. Por ejemplo, lo que a veces pasa, hay mucha gente es fan de participar en estas trivias donde se ganan premios, ¿no? Como que del fútbol y que de no sé qué otras maquinitas hay, que, que si le atinaron se van ganando pequeños premios como la lotería, ¿no? Y la gente cree que ese dinero no se declara. Oh, sorpresa, sí se declara. Si rebasa ciertos montos. Pero si tú eres tan adicto a hacer ese tipo de actividad, pues a lo mejor en un año rebasaste el monto que dice la autoridad y tú ni por enterado. Y la autoridad sí puede buscarte, porque además ese dinero, no sé cómo se los paguen, pero me imagino que después de cierto monto ya no se los dan en efectivo. Probablemente ya se los hacen vía un pago en un banco. O les dan un cheque y lo tienen que ir a cambiar al banco o para depositarlo. No sé, yo nunca he jugado a eso, pero sé que sucede. Entonces, todo lo que entra al sistema financiero, absolutamente todo, la autoridad lo puede rastrear. Si me gano la lotería, no me van a pagar 100,000 pesos en efectivo. No. Me van a dar un cheque para que yo lo deposite. Y con ese simple hecho de que ya existió un cheque o un documento, como les llaman cheques de caja, ya estás hablando del sistema financiero y te lo van a detectar. Si tú excedes el monto, si no excedes el monto, no va a pasar nada. Pero si excedes el monto, aguas. Porque también hay personas que yo he ido conociendo en el camino de mi profesión, que dicen, no, pues es que yo me dedico, soy empleado, pero también vendo y compro autos a cada rato, porque saco una lana. Qué padre, qué bueno. ¿Y cuántos autos vendiste en el año? ¿1? ¿6? ¿10? Eso solo tú lo sabes. Pero, oh sorpresa, antes los contratitos esos se compraban en la papelería y el dinero muchas veces era así, de contado, ¿no? Hoy, con toda la inseguridad que tenemos, ahora ya tienes que sacar un trámite en vía internet que sacó el gobierno y ahí llenas tu documento para la compraventa del auto, ¿o me equivoco? Y aparte, la gente ya no te paga en efectivo, te hacen transferencias. Entonces, si yo vendo 10 carros en 80,000 pesos en un año, aparte de mi salario, ¿cuánto dinero estoy generando? Que no le estoy diciendo a la autoridad y que un día la autoridad me va a mandar un requerimiento y me va a decir, aclárame estos ingresos, porque cuando la autoridad te manda un documento, ellos ya tienen, o sea, ellos ya tienen su verdad que dice el banco, solo la quieren comprobar para ver qué tan veraz es lo que tú vas a decir y les tienes que aclarar, la autoridad tiene el derecho
Desde el momento en que te das de alta, tiene el derecho y tú la obligación de informar de dónde provienen tus ingresos, del tipo que se llame. Entonces, he ahí la importancia. La gente a veces no le da la importancia a las cosas y por eso se meten en problemas. Sí, Entonces, claro. la recomendación es, no lo hagan solos, vayan de verdad, vayan con un contador que sea de su confianza y preséntenle su panorama. Y ya, si ustedes le dicen, a ver, pero esto no quiero que me lo incluyas, bueno, pues él ya nada más te va a decir tus riesgos y se acabó. Pero tú estás consciente de tus riesgos y sabes lo que puede pasar a un futuro, ¿no? Y ya, no pasa nada. Efectivamente. Oye, también es importante la parte que tiene que ver con los comprobantes fiscales, ¿no? Las Sí, facturas, sí. recabarlas de cada compra que hace uno para poder, las que sean relacionadas con tu actividad, las puedas hacer deducibles, ¿no? Exacto. Y fíjate, no solo eso, mucha gente tampoco lo ha entendido. No solamente es que yo tenga un PDF, que tenga yo un documento y que aquí diga que es factura y cubrió los requisitos. No, no solo eso es importante. Eso, lo que le da la deducibilidad o el valor de deducibilidad a ese documento es que tú tengas tu PDF y tu XML. Si tú no tienes esos dos archivos, sabes que este papelito no tiene valor. Eso es lo que dice la ley. No lo digo yo, lo dice la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, es bien importante. Por eso es que yo les digo, vayan con un contador. No es para que la gente piense, ay, ¿por qué te quieren que le pague aparte al contador? No, no es solamente eso, es el hecho de que el contador te va a decir exactamente cuáles son las cosas con las que tienes que cumplir. Hay que generar, yo acostumbro a mis clientes a que hagan un orden en su vida, al menos fiscal, ¿no? Y que tengan sus expedientes, que tengan su documentación, que tengan sus declaraciones, porque si el día que pase algo, pues no, o quieran cambiar simplemente de contador, tienen su información. Así de simple. Entonces, es importante que el contribuyente aprenda a hacerse responsable de su compromiso con el Estado, porque al final es así. Por supuesto. Y pues ya sabemos que los impuestos son traducción en beneficio del bien común de toda la sociedad. Eso queremos pensar todos. Ojalá Y así sea. debería de ser así. Creo que si hacemos si hiciéramos un conteo y sacáramos porcentajes de cuánta gente no paga, nos daríamos cuenta y entenderíamos, independientemente de lo que pueda pasar o no con nuestros representantes del gobierno, pero sí podríamos darnos cuenta de que es mucha la fuga y por eso tenemos los servicios que tenemos. Efectivamente. Bueno, pues le solicitamos a nuestra amable audiencia que nos permita saber acerca de sus inquietudes, que nos deje sus comentarios debajo de este video, los cuales, en la medida de lo posible, le pediremos su apoyo a la contadora, Erika Fabiola Gran Cruz, para que nos apoye en contestarlos. Además, trataremos de hacer otros programas en los que podamos profundizar en estos temas, los que ustedes nos sugieran. También, pues les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que pues tenemos una variedad de contenidos, entre los que destacan pues los de ámbito jurídico y también los que tienen que ver con, principalmente con cultura. Bien, en cuanto al tema que nos ocupa el día de hoy, te pedimos, contadora, que pues a ver si más adelante hacemos uno específicamente para la atención de lo que son las personas morales. ¿O qué te parece? Cuando ustedes gusten y si las dudas que les lleguen a mandar, con gusto las respondemos. Y si quieren saber de algún otro tema o que profundicemos en un tema en específico, con gusto. Yo creo que a mí lo que me interesa es que la gente tenga más claridad para que tenga menos problemas.
Ya hay demasiados en este mundo. Y pues Así bueno, es. fue un placer apoyarlos. Muy bien. Muchísimas gracias. Esperamos que sea esto de mucha utilidad para, pues, como te digo, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Quienes no Sí, tienen poca experiencia en esto. para los nuevos contribuyentes. Sí, exacto. Muy bien. Erika, mucho gusto, muchas gracias. Que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego.